Podríamos decir que Francisco de Goya es uno de los artistas más importantes, de hecho, del siglo XVIII en la historia universal. En este primer programa de la factoría Arte a tu alcance vamos a analizar justamente una obra de Francisco de Goya llamada El entierro de la sardina. Francisco de Goya. En esta serie que hemos denominado, de hecho, Artistas en Cuarentena, con el gentil auspicio y apoyo de siempre de nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado, y la gentil dirección de nuestro querido director, valga la redundancia, Israel Rincón. Queremos dedicar este primer episodio de manera muy sentida a todo el público en general que se encuentra enfrentando esta difícil contingencia y a todos los artistas y compañeros que con su trabajo, con su obra, día con día embellecen y le dan dignidad a este mundo a través de su arte y a través de sus expresiones culturales. Mi nombre es Claudia del Carmen, pintora chilena mexicana. Esto es La Factoría. Vamos a comenzar. El entierro de la sardina es un cuadro de formato pequeño que les voy a mostrar a continuación, de hecho, que Goya hace a propósito de una serie de cuadros que se le encargaron y que eran costumbristas o de costumbres españolas. Recordemos que este pintor es español. Entonces, esta serie de cuadros que de hecho se le encargan a Goya es bastante lejano a el estilo rococó que se estilaba en esa época. El uso de elementos y ornamentos de gran opulencia, por ejemplo, los paisajes ecuestres con caballos, exhibiendo también a la caballeriza, soldados, etc. Entonces, esta serie que Goya de hecho hace, y les voy a mostrar a continuación el entierro de la sardina, para que lo vean con mayor detalle. Esta es una versión en blanco y negro por ahora, pero existe la versión a color que se las vamos a compartir en los enlaces del programa. Es un estandarte que lleva un pueblo enardecido. Hay varias figuras ahí icónicas y hay un trasfondo, de hecho, con respecto a esta obra que vamos a hacer un tratamiento y un análisis exhaustivo en las próximas instancias. Ahí tenemos el entierro de la sardina entonces, y les comentaba que el conjunto de cuadros que hablaba de la corrida de toros, que vamos a mostrarles también a continuación como apoyo visual. Esta fue una serie de aguafuertes que realiza Francisco de Goya. De hecho, tenemos a continuación en la siguiente página. Entonces hace una serie de cuadros, corrida de toros. Otra serie de cuadros que habla sobre caza de locos, curiosamente. Si ustedes pueden ver las escenas bastante atormentadas de los personajes que se encuentran en primer plano, muchísimo caos, muchísima locura. Ven ustedes los rostros acongojados, perdidos. Esta fue una serie que hizo Goya, como les comentaba. Y otra serie que también hablaba del dolor de la Inquisición y de los procesados. Vean ustedes, por ejemplo, acá. El juicio, por ejemplo. Esta serie de cuadros la realiza entre el año 1815 y 1819, curiosamente, y acá vuelvo al contexto histórico, del gobierno de José Bonaparte, donde estaba instauradísimo el absolutismo en España.
Y por cierto, la obra del entierro de la sardina que les mostré originalmente en su versión blanco y negro. Esta obra fue adquirida, por cierto, por un corregidor de la época y de ese gobierno. El entierro de la sardina, hagan de cuenta que mide 63 centímetros por 82, es decir, bastante pequeño para los formatos que trabajaba Francisco de Goya. Como dato curioso, esta obra se encuentra actualmente en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes en España. Y como les comentaba, pues esta obra como contexto histórico tiene el fondo, el trasfondo del gobierno de José Bonaparte. Su objetivo, el objetivo que Goya quiere lograr con esta obra finalmente era la irreverencia de los valores católicos de la época. Con esto él pretendía de alguna manera burlarse de estos ideales católicos ridiculizados a través de esta procesión y caos del carnaval que se vive ahí y de esta máscara grotesca que a continuación les vamos a explicar cuál es el trasfondo de esto. Bueno, si ustedes se fijan en el estandarte que está en la parte central, este estandarte que lleva una turba iracunda, una turba enardecida, un pueblo enardecido. Este estandarte originalmente llevaba la palabra mortus, que significa muerte en latín. Y probablemente en vez de este rostro, se dice que había una sardina que representaba la cuaresma, típico de las procesiones de hecho religiosas de la época. Entonces, esta palabra mortus era típico, como decíamos, de los estandartes de las procesiones del Viernes Santo. Todas estas alusiones, todos estos simbolismos desaparecieron al haber una sustitución de la palabra por una máscara sonriente, que es la que vemos acá. Es decir, en vez de la palabra muerte, que era típico de la cuaresma, Goya lo representa con una máscara grotesca y sonriente, justamente para burlarse de este tipo de rituales o procesiones. Es una máscara, como la ven ustedes, sonriente y grotesca. Y todos los personajes del pueblo, todas las actitudes, que tiene el pueblo y los personajes que representa Goya en este carnaval que está desbordado. Por ende, todos estos simbolismos se convierten justamente en lo que quería representar Goya en el cuadro, que es una parodia en contra de todos los valores religiosos de la época. De hecho, el personaje que se encuentra bailando en el lado derecho del cuadro, que para estos efectos va a ser el lado izquierdo, este personaje que lleva unos cuernos muy paganos, ¿verdad? Se dice que originalmente representaría a un fraile. Sería un fraile, y las dos mujeres que se encuentran en la parte central, ella y ella, representarían en definitiva dos monjas en un inicio, en su origen. Todos estos elementos serían como parodia, insisto, en contra de todos los estamentos clericales. Y era totalmente evidente lo que quería representar Goya en su cuadro. Ahí lo tenemos. De hecho, como la temática central del cuadro era representar justamente el pecado en estas figuras que aparecen y que se transforman, ¿no?, en personajes bastante carnavalescos. Y entonces estas figuras en su origen serían parte de estas figuras eclesiásticas, estos personajes.
Por otro lado, el personaje que está al lado izquierdo, que es un soldado del siglo XVII, para estos efectos va a ser el lado derecho. Vamos a ver si lo podemos plasmar, pero en definitiva el cuadro el personaje estaría al lado del clérigo, o de este que representaría al clérigo, él. Este soldado que aparece del siglo XVII tiene una pica en sus manos apuntando a una de las mujeres, a una de estas mujeres. ¿Y qué representaría eso? Definitivamente el instinto sexual indirectamente desatado en esta fiesta. Entonces están presentes de forma grotesca las dos instituciones importantes, ¿no? El ejército por un lado y por el otro la fuerza moral a través de la iglesia. El contexto histórico de este cuadro obedece a que si bien el carnaval sí era permitido durante la dominación francesa, que se dio durante el absolutismo, como les estaba comentando más atrás, durante el reinado de Fernando VII en España prohibía justamente estas fiestas y desmanes, por lo cual Goya realiza este cuadro justamente durante ese periodo del reinado de Fernando VII como una respuesta de irreverencia, de burla y de parodia, que era lo que finalmente quería lograr con este cuadro. Tenemos entonces una obra que manifiesta la algarabía de todo un pueblo, para empezar, la alegría de vivir, en contraposición con las escenas macabras que justamente se le era encomendado a Francisco Goya. Como les comentaba también, estas tauromaquias que eran justamente aguafuertes, o bien las mismas escenas sangrientas de la Inquisición con estos juicios y procesos y procesados, y por supuesto el mundo totalmente marginal del Casa de Locos, ¿no? Como lo vimos también en estas expresiones grotescas que se construyeron a la par justamente de el entierro de la sardina. Lo que Goya quería destacar, más allá de cualquier contexto político, histórico, social, digamos, era la vitalidad de un pueblo, era la vitalidad, la alegría, la algarabía de vivir de todo un pueblo, ¿no? De estas clases humildes que gozan de libertad, que expresan sin trabas, sin padecimientos de ningún tipo, ni guerras impuestas, o sea, lejanas al deseo del pueblo, donde lo que sí se expresa justamente es la lucha de la gente por su vida, la lucha de la gente por sus casas, sin una inmoralidad, mostrando una simple fiesta, contraria totalmente a las leyes institucionales y, por cierto, ataduras de la autoridad. Bueno, y con este análisis de la obra El entierro de la sardina de Francisco Goya nos despedimos. Esto fue La Factoría, arte a tu alcance. La próxima semana vamos a contar con más cápsulas dedicadas a otros análisis de obra, pero también vamos a tener grandes invitados, artistas del oficio, pintores, fotógrafos, en donde nos van a explicar justamente cómo han vivido este proceso, este difícil proceso para todos que ha sido la contingencia por el COVID-19. Por esto justamente hemos denominado esta sección Artistas en Cuarentena, y vamos a tener esas experiencias. No sé, nos van a explicar, por ejemplo, si ha sido un proceso creativo o más bien involutivo dentro de su creación artística. Agradecemos a los micrófonos de Nuestra Voz Radio y a la gentil dirección de Israel Rincón. Un abrazo, soy Claudia del Carmen, pintora chilena.